Bueno, yo soy Verónica Maldonado, astróloga y creadora de Life Alchemy. Y bueno, les traigo una invitada hermosa que la verdad es que desde que la oí hablar, pues la admiré muchísimo. Y ustedes saben que yo no acostumbro generalmente traer invitados al canal, solamente lo he hecho un par de veces y solamente un astrólogo, el que también, bueno, me parece una persona con muchísimo conocimiento, pero bueno, desde que vi a Andrea, la verdad es que dije, ok, la tengo que traer porque pues tiene mucho conocimiento de astrología tradicional, que yo también soy pues muy fanática de esas técnicas y creo que pues poco a poco se va a ir desarrollando mucho más para, para los astrólogos. Es un conocimiento que apenas se está redescubriendo un poco, ¿no? En el mundo, pero es fascinante y la verdad es que los que no se han metido todavía por ahí, pues seguramente que les va a entrar ahora muchísima curiosidad y pues ganas de saber más. Así que, Andrea, bienvenida, Andrea Betancourt, astróloga. ¿Cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No todo el mundo se aventura a hablar de astrología tradicional. Sí, no, definitivamente, porque es algo, bueno, como decimos, ¿no? Que se está redescubriendo, que estamos, pues, viendo un poco la bibliografía que hay, todavía estamos en ese proceso, ¿no? Cómo ha cambiado en los últimos 100 años también todo el tema astrológico, ¿no? Tú empezaste también con un tipo de astrología muy diferente a la que estás practicando hoy en día, ¿no? Yo también. Entonces, bueno, antes de empezar pues con esta fascinante plática y posiblemente una práctica después de la plática, y les cuento más o menos cómo va a estar el tema, cómo va a estar la dinámica de hoy. Vamos a hablar sobre la astrología que hemos practicado humanista, psicológica, lo que se ha descubierto ahora con la astrología tradicional, cómo pues antes estaba mucho más, digamos, enfocada la astrología en las predicciones, incluso en los oráculos, y cómo cambió muchísimo en los últimos años a realmente no querer casi predecir, sino más bien como una forma de autoconocimiento y cómo en realidad funciona para todo, ¿no? Entonces, a mí me parece, insisto, fascinante el tema de la astrología tradicional porque pues nos está abriendo una compuerta pues como una lucecita de un mundo desconocido que pues ahorita es muy fascinante porque nos damos cuenta que al final del día tenemos pues ciertos caminos marcados, predeterminados, parecía que no, pero siempre sí. Entonces, bueno, es todo un tema de libre albedrío en comparación con lo que realmente pues ya estaba marcado dentro de nuestra carta natal. Entonces vamos a hablar de todo eso y vamos a hablar sobre las técnicas de predicción, especialmente las tradicionales, ¿no? Pues que son bastante exactas y bastante precisas. Y bueno, creo que Andrea es la mejor persona que podemos tener aquí para que nos hable al respecto. Entonces, por favor, antes que nada, quiero saber desde cuándo empezaste a estudiar astrología, cómo iniciaste, en dónde, qué tipo de astrología, cuándo descubriste la astrología tradicional. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Andrea, no, es que uno dice quién soy, pero bueno, desde que tengo uso de razón, bueno, yo soy del 77, entonces a mí me tocó como ese despertar de esa nueva era, que hoy sabemos que es esa era de Acuario, que empieza muy fuerte en los 60. Mi mamá era una persona muy joven que siempre estaba familiarizada, muy lectora, impresionantemente lectora, que le gustaban estos temas. Venimos de una familia súper católica que esos temas no estaban bien vistos, pero yo sé que mi bisabuela materna por parte de mi abuelo, que eran del Líbano, o sea, estoy hablando que ya ahí tengo como una conexión muy de Medio Oriente, tenía sueños y clarividencias, entonces había ciertos temas que se podían hablar en mi familia. A los 15 años, en Colombia piden una fiesta, un viaje, y yo pedí una carta astral. Y me hice mi primera carta astral a los 15 años. Me acuerdo que me fui con el cassette para que me la grabaran en la grabadora. No me acuerdo mucho realmente. Ujú. Pero en la casa siempre había un libro, que por aquí está atrás, que es de Linda Goodman y los signos del zodiaco. Entonces yo vivía siempre he sido muy de morral, de mochila o morral, y lo metí ahí. Ajá. Y cuando salí del colegio, yo no sabía qué estudiar. eh, Tengo un stellium en la casa 9, soy ascendente Acuario, y dije, voy a escoger lo más difícil y me fui por economía.
grave error porque fui infeliz desde el día uno en la universidad. Seguía muy perdida. Me gustaba la moda, tenía cierta sensibilidad. Tengo 5 planetas en Libra. Entonces yo dije, no, y muy acuariana, entonces yo no, o sea, en Colombia en esa época que estamos hablando, los 90 finales, pues sí, 95 en adelante, todo el mundo le decía a uno, estudia algo donde puedas conseguir un buen trabajo. No había esa vena emprendedora ni de prestar un servicio, simplemente era entrar en la industria, entrar en las empresas colombianas, ¿ok? Pero mi lado diferente decía, yo quiero ser o peluquera o diseñadora de modas. Y al final mi mamá como que me dijo, vete a estudiar diseño de modas. Y estudié diseño de modas, seguía con mi gomita por la astrología. Me iba muy bien, era una persona exitosa en su trabajo. Y por allá empieza una época difícil. Hoy entiendo que era que Saturno estaba entrando o le estaba haciendo conjunción a mi sol. Me voy para donde una tarotista que es muy famosa y me dice, venga, usted no es ni diseñadora de modas ni economista, usted no ha encontrado qué viene a hacer en la vida. Ella era astróloga. Váyase para donde una astróloga de verdad y revise su carta astral porque usted está muy perdida. ¿Ahí cuántos años tenías ahí? No, pues por ahí 26, 27 años. O sea, hace 20 años. Sí, sí, ¿Listo? sí. Entonces, y me dijo, su vida es una mierda. Usted probablemente se divorcie, yo le veo una enfermedad encima, bueno, muchísimas cosas que yo dije, uy, ¿qué es esto tan maluco? Me dio varios teléfonos Ujú. de astrólogas y me contestó una. Me fui a hacer la carta astral con ella, mi primera maestra de astrología, y me dijo, tú vienes a ser una gran astróloga. Y yo decía, esta gente se enloqueció. Es que tú vienes a ayudarle a la gente y está muy marcada la astrología. Yo decía, pues no entiendo, o sea, no entiendo por dónde. Ujú. Pasa el tiempo, me da la enfermedad autoinmune, una enfermedad muy fuerte, quedo embarazada, empiezo un proceso de divorcio y encuentro la astrología porque me obligan a ir a un curso de astrología. Entre la astróloga, que ya era mi astróloga de cabecera, que ella sabía que yo tenía algo, y una prima, y ella iba a hacer un curso y me dijo, tienes que ir al curso. Desde ahí hasta el día de hoy no he salido de la astrología. Exacto. Entonces, es como si, yo digo como si me hubieran puesto la clave para que bajara la información de la nube, literal. Para mí fue súper fácil, pero súper fácil el tema de la astrología. Ok. Empezó como un hobby en el 2012, o sea, hace 11 años, Ujú. eh, pero era un hobby de que yo soy súper apasionada, o sea, yo cojo un tema y soy insoportable, o sea, yo, como dicen aquí, secamos un papayo, un fruto muy, con mucha agua, o sea, Sí, pero sí. yo acabo lo que sea. Este Entonces año en empecé a la casa estudiar 9, ¿no? Es como toda la energía está enfocada justamente en el todo, tengo todo en la conocimiento. 9. Ujú. Entonces, empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y cada vez más aburrida en el mundo de la moda. Pero yo era mamá divorciada, entonces yo no podía salir de un trabajo para irme para el otro. Yo decía, no, Ok. jamás. O sea, yo hacía cartas astrales a la hora del almuerzo, los fines de semana, pero como un favor, yo págame lo que me quieras pagar, me invitaban a almorzar, cosas así, pero nunca recibía como dinero. Ujú. Me echan del trabajo literal, me despiden y yo no, ¿yo qué voy a hacer? Había una consultora de moda muy famosa en Colombia y me llama y me dice, sé que te quedaste sin trabajo, sé que estás estudiando astrología, pero ojo, no veo, pues como quien dice, no te veo de astróloga, te morirías de hambre. Wow, Consigue trabajo. wow, ¿Listo? qué Me fuerte. ayuda a conseguir un trabajo, ese Ajá. trabajo, bueno, tiene un problema en Colombia, cierran esa empresa y un cliente de astrología me ofrece que yo sea su comercial. Entonces Ujú. él sabía que yo trabajaba medio tiempo en astrología y medio tiempo con él, pero yo en este ires y venires, yo ya hacía cartas astrales y cobraba por las cartas astrales. Ok. Empiezo a sentirme mal, mal, mal en el trabajo porque yo cada vez utilizaba más tiempo para la astrología y me sentía más triste en ese trabajo. O sea, yo decía, ¿cuándo va a ser tal hora para tener una carta astral? Sí, sí. Eh, Total, sí. y empezó un tema de disciplina o de determinación que yo no sabía que yo tenía, porque yo me considero una persona
perezosa, me considera una persona, ¿cómo se llama eso? Desorganizada o sin foco. No, cuando uno no termina las cosas, Ok, inconstante. constante, sí. Pues picaba allí, picaba acá, Ujú. pero la astrología me volvió tan determinativa o tan determinante que cuando yo no tenía una cita, yo ese tiempo lo utilizaba para estudiar. O sea, yo volvía a apagar el celular y me ponía a estudiar. Claro. Con Ángela, que fue la primera persona, hice mi primer curso básico de astrología y nos reuníamos cada 15 días a mirar cartas astrales. Pero ese fue un acercamiento. Yo realmente soy muy autodidacta, absolutamente autodidacta, porque me encanta leer. Entonces yo empecé a devorar libros de astrología. Y claro, tenía mucha práctica, porque eso es lo que más me reconoce a mí, es la práctica de las citas que yo tengo mensuales, porque gracias a Dios siempre he tenido una agenda muy full. Ella sí era astróloga, practicante, constante, y ella te empezó a enseñar un poco. Yo hice con ella 2 cursos, pero cada 15 días nos reuníamos en su oficina, varios Ujú. estudiantes de astrología, Ok. a mirar cartas astrales. Era un hobby, literal, era tener un hobby. Yo le digo mucho a los clientes o a mis consultantes, venga, consiga un hobby que lo apasione porque esa va a ser su casa 10, o sea, se va a ser su medio cielo. Oye, te puedo En- preguntar algo. Cuando empezaste a estudiar astrología, ¿recuerdas en qué fase estaba tu luna progresada? No sé si tú la utilizas, pero no ya utilizas. te voy a contar por qué, porque la progresión es algo moderno, la luna Ah, progresiva. claro, ok, sí, sí. Pero ya te voy a contar, entonces, no, el sol estaba encima de Saturno. Ajá, eso fue lo que tú. Saturno estaba encima del Sol. Eso fue, claro, porque yo tengo un stellium en Libra, mi Sol está en Libra, entonces Ujú. Saturno hizo conjunción a 5 planetas. Sí, sí. Sí, Entonces, claro. claro, cuando Saturno pasó por mi Saturno, no Ahí tuve fue, se ningún va todo lo lío. que se tiene que Pero ir y cuando viene todo. Saturno pasa por mi stellium en casa 9, yo tengo a Mercurio casi al Sol, eso fue un puff. Y Claro. eso fue entre el 2012 y el 2014, me echan del trabajo, encuentro la astrología, bueno, empieza un montón de temas. Ujú. Y yo le digo a mi astróloga, que es Ángela, me quiero salir del trabajo. No, Mercurio está retrógrado, preguntémosle al péndulo. Ella es esotérica o más esotérica. Yo soy cero. Y Sí, ya sí. me puso el péndulo y me dijo, no, que después de tal mes, y casualmente ese mes se acaba Mercurio retrógrado. Todo el mundo decía, no, no renuncie, usted tiene ahí un básico muy alto, un salario muy Ujú, alto, un pago, y además lo haces con la astrología. Eh, Hay algo que se llama el doble cuántico, eso es lo único que yo investigaba más de la astrología, ya te voy a contar por qué, porque esto de para la los astrología, estudiantes, ok. Ajá. cuando uno entra a este mundo espiritual es como abrir una caja de Pandora, uno quiere estudiar de todo al mismo tiempo. Ujú, Entonces yo quería estudiar astrología, tarot, péndulo, regresiones, y un día tuve un sueño que me dijo foco, ujú, listo. ujú. Entonces yo tenía un tema de pedirle señales a los sueños, ya hoy entiendo que es el doble cuántico. Entonces yo me acosté a dormir y le dije al universo, mándame una señal por la noche y si no, cuando vaya para la oficina, atraviésame un elefante rosado. Le dije yo literal. Y me acosté a dormir. Yo sé que tuve 3 a 4 microsueños que yo me levanté y decía, soy capaz. Y llegué a la oficina, renuncié y ahí dije, ya, ahí fue mi explosión. Eso fue más o menos en el 2016. Yo ya empecé a trabajar todo el tiempo en astrología. Pero a mí la astrología me estaba quedando muy estrecha porque yo decía, ¿por qué Nostradamus sabe qué va a pasar si yo no lo sé y yo se supone Claro. que he estudiado mucho? Pues No, no me estoy y además te comparando con dicen, él, es un poco ambicioso, pero yo decía, ¿por qué los astrólogos de ahora no hacen lo que hacían los astrólogos además te anteriores? dicen, no se puede, no lo hagas, no, ni digas porque vas a fallar, ¿no? O sea, Claro, esa porque es es el parte de la apocalipsis, eso es enseñanza. como la religión, como está prohibido. No, y te decían, no, ¿Listo? es que no se puede realmente predecir nada, porque todos tenemos la capacidad de decidir, etcétera. Y sí, pero ya vimos que realmente también funciona diferente. Entonces, mi primer acercamiento a la astrología tradicional fue la astrología horaria, que eso es la cereza del pastel. Ujú, Y conocí a un astrólogo caleño colombiano muy importante en astrología horaria a nivel mundial que se llama Giovanni Londoño. Y con él empiezo a hacer mi primera especialización y mi primer acercamiento. Porque en Colombia no hay universidades astrológicas, solo había un astrólogo muy reconocido que hacía cursos
Entonces todo era muy autodidacta. Entonces yo me le acerco a Giovanni y Giovanni me empieza a enseñar como las bases de la astrología tradicional. Listo. Pero es que la astrología, bueno, ya vamos para allá. Entonces yo me encuentro con ese choque contra la astrología horaria que es como, la astrología horaria es lo siguiente, yo hago una pregunta específica y la carta astral me va a dar una respuesta específica, ¿ok? Esa era la astrología medieval que usaban mucho los reyes y era yo voy a eh, conquistar tal pueblo, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Entonces el astrólogo era el que tomaba las decisiones a través de la astrología horaria. Claro, y no sé, es muy similar a la eleccional que también venía de la antigüedad. Ok, perdón, Las dos para son los que no antiguas. sepan, porque de pronto yo creo que es más, la mayoría no va a saber lo que es la astrología horaria, rápidamente se las voy a decir. Cuando tú, digamos, normalmente la astrología horaria se utiliza para hacer una pregunta puntual. Entonces, generalmente es un sí, un no, y con sus matices, digámoslo así. Podemos ver sí, no y por qué, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, si quiero saber y debo salir de viaje mañana, esa es la pregunta que hago en este momento y se la mando a una astróloga o astrólogo o la hago yo mismo. Y en el momento en el que se entiende la pregunta, se saca una carta del cielo, ¿no? O sea, en De este la momento. hora exacta y del sitio donde está el astrólogo, no en el que se hizo la pregunta. Que Exacto. ahí te voy a decir, y es que así nació la astrología, porque yo le explicaba a Verónica que cuando en Alejandría en el siglo I o antes de Cristo, eh, yo mandaba a mi hijo a Biblos, que es lo que hoy es el Líbano, y lo embarco en una aeronave, en un navío, y él se va. Yo no sé si él llegó o no llegó. Entonces yo acudí al astrólogo a preguntarle, mi hijo llegó. Entonces me decían, sí, no, no, no llegó, naufragó, o llegó con una peste, que también era muy común adquirir las pestes en los barcos. Entonces, esa era la astrología con la que nació el cielo, porque si nos vamos a la base, la primera astrología eran las señales divinas de los dioses hacia los humanos, que eran los fenómenos como los eclipses, Ujú. las conjunciones, y también era la astrología nació para poder identificar los ciclos de la Tierra, para saber cuánto sembrar, cuándo Claro. cosechar. Entonces, ahí hay mucho interacción, porque es que la astrología existe desde que existe el ser humano, porque para ubicarnos necesitábamos mirar al cielo y empezó el día, la noche, el calendario lunar, luego el calendario agrícola o lo que conocemos como las estaciones, y ahí empieza todo ese tema. Sí, que lleva toda la vida. Obviamente todo empezó con las primeras luminarias visibles, ¿no? Que era la luna y el sol, la relación entre estas dos, etcétera, que es realmente los primeros pasos de la astrología en su momento y de pronto pues ya se está Pero haciendo un estudio mucho más preciso. Pero hay algo y es que cuando uno aprende, o sea, para aprender astrología tradicional hay que desaprender la astrología que aprendimos inicialmente, ¿ok? De plano, Porque, no, ok. o Ajá. sea, eso es como uno dice, ¿qué? Sí, ¿Cómo sí. así que Mercurio es un indicador de un hijo hombre? ¿Cómo que, o sea, empiezan un montón de indicadores que no cabían en la cabeza, que es uno como, entonces es muy bonito porque es como conocer ese lenguaje inicial y ahí fue que comencé. Y empecé como la loca que soy a investigar quién más daba ese tipo de cursos y me encuentro con Tito Macia, que es un gran maestro español que ha ayudado a traducir esos textos. Yo Buenísimo. quiero aquí, porque soy muy defensora de la historia, soy amante a la historia, y es que creo que primero, la astrología fue muy utilizada por los cristianos, pues por todo el cristianismo, y después fue muy satanizada por el cristianismo. Entonces, a todos estos astrólogos, o la astrología nace en el siglo, la gran astrología que conocemos hoy nace en el siglo I, que es lo que se llamaba Alejandría, que era como el centro o el ombligo, no el ombligo, pero sí era el centro, porque todo fluía alrededor de Alejandría. Entonces llegaban los griegos, llegaban los romanos, llegaban los caldeos, llegaban los persas, entonces era como el centro, Ujú. estaban los egipcios y estaba lo que era esa o lo que fue esa gran biblioteca
que en el imperio tolemaico, Ptolomeos, pues todos se llaman Ptolomeo, pero creo que era Ptolomeo II, que fue el que dijo, todo el que desembarque aquí tiene que traer copias de sus manuscritos. Ellos no cobraban dinero, ellos cobraban a través de conocimiento, poder Ujú. desembarcar ahí. Entonces en el camino venían escribiendo y escribiendo y todo caía a esa gran biblioteca de Alejandría y todos los saberes. Entonces, en la Ujú. antigüedad, la astrología era como algo supremamente importante porque las pirámides se construyen a partir de qué día dice el astrólogo que se construyan y mirando a qué Que punto señalen, ¿no? geográfico. Que estén también acomodadas con respecto al cosmos, etcétera, etcétera, Ujú. ¿no? Eso es, sí. Y bueno, desde Platón hasta Sócrates, bueno, ellos eran también, pues, astrónomos y astrólogos, ¿no? O Es sea, que era lo mismo, ser era astrónomo, astrólogo o médico era exactamente lo mismo, lo mismo, eso se porque a dividió después. partir de el cielo yo sabía, o sea, ellos hacían una carta en el momento y miraban el cielo, hacían la carta y con eso sabían si te operaban, si no te, pues si te abrían el cuerpo, si necesitabas algún tema. Entonces, era como el saber del universo porque la base de la astrología viene de las 7 leyes herméticas que Hermes Trismegistro, que es 3 veces grande, que es un ser mitológico porque pues no hay registro de que haya existido, pero él tiene las 7 leyes universales o las 7 leyes espirituales y la segunda es la base de la astrología. Bueno, Y es todo lo que sucede arriba se ve reflejado abajo, todo lo que se ve reflejado se ve, perdón, no lo que sucede bueno. abajo, se ve reflejado arriba para cumplir con el uno que somos todos. Y esa es la astrología. Así que, por cierto, ahí a quienes no sepan las 7 leyes, o sea, todos deben de leer. Siento yo que esa tendría que Ese ser es el una primer Biblia que te libro que la un den. astrólogo se tiene que leer, si Bueno, quiere empezar de cero. y en realidad todo el mundo, o sea, yo me acuerdo que cuando yo leía el Kybalión, que ese es como justamente el libro de estos 7 principios, me leía un principio cada noche y yo decía, es que ahora entiendo hasta de dónde salió el New Age, ¿me explicó? O sea, todo lo que hablan en el New Age y todo lo que, la metafísica, o sea, está tan bien explicado, pero tan fríamente explicado en ese libro, que dices, no hay de otra, o sea, ni siquiera es como algo que te preguntes si así es o no, es muy claro, Hay ¿no? astrología hermética y Hermes, hermético o el símbolo o la palabra hermético viene de Hermes, que Ujú. es algo que es valioso, que está con cuidado, o sea, son unos información valiosa hermética. Claro. Entonces, y en la Biblia lo decía mucho, pues, bueno, entonces ahí empieza como ese gran boom, empieza la astrología helenística, porque como hablábamos al principio, entonces estaba una astrología caldea, pero cuando empiezan a reunirse todos esos grandes imperios en Alejandría, nace la astrología helenística en el siglo I en Egipto. Ujú. Entonces, ahí está Claudio Ptolomeo, que pues para mí lo es todo. Ujú. Eh, Está Betius Valens, está Pablo de Alejandría y hay muchos grandes astrólogos. Entonces, listo, ahí empieza como ese desarrollo astrológico. Luego viene que en el siglo, pues empieza el tema del cristianismo, es muy avalada por el cristianismo, pero por ahí dicen que en algún momento fue más famoso el astrólogo que el papa, o la astrología, claro, las religiones y la política se crea para controlar a través del miedo, pero la astrología que estaba creada para predecir, la astrología no estaba creada o no fue creada para temas psicológicos, o sea, hablemos cómo fue creada inicialmente. La Totalmente. astrología era un oráculo, era Ujú. algo que me iba a mí dar la información de lo que Y, yo debía de y ahí hacer. no era como que se preguntaban tal, no, a ver, este aspecto de Marte con tal es esto, ¿no? Básico, o sea, Además, la mayoría de como, gente no sabía a qué horas nacía, entonces no podía yo mirarle su carta natal, porque partamos del hecho que no existía reloj. ujú. Era para las horas o todo el tema del tiempo es muy egipcio, porque ellos miraban aquí viene un tema muy picoso, como dicen en México. Entonces, el sol siempre salía por el este, Ajá. salía pues ellos salían muy a la hora de ellos y ellos sabían que duraba 12 horas. Entonces ellos sabían por la posición del sol qué horas eran, pero en la noche ellos miraban las estrellas o el grupo de estrellas que empezaban a salir al este, que eso terminó siendo la eclíptica, porque el grupo de estrellas eran las constelaciones.
Entonces, ascendente, horizonte, horóscopo es exactamente lo mismo, ver la hora. Entonces, horoscopien viene del griego, horos escopien, que es ver la hora. Entonces, la astrología es ver la hora de algo. Yo no puedo hacer una carta astral ni hablar de qué le va a suceder a alguien si yo no tengo la hora exacta, porque ahí nace la carta astral, que es el ascendente y el cuerpo físico. Es Ujú. más importante en una carta astral el ascendente que el mismo signo solar, porque el ascendente me está hablando de la persona en sí. Claro. Entonces ahí viene ese tema. Sí, que de Entonces, hecho, bueno, sí. Que ¿mm? de hecho es lo que últimamente se ha descubierto con el boom que ha tenido la astrología últimamente. Ahora es muy común que mucha gente sepa su ascendente, incluso hasta su luna de repente y su sol, pero antes era solamente el sol porque es lo que la gente conocía, que es lo que yo trato cuando hago los videos de los horóscopos, porque hago pues horóscopos nada más para tránsitos largos, ¿no? Como cuando va a haber un cambio de nodos, etcétera. Pero, y siempre les digo, es que básense en su ascendente, ¿no? Porque pues... No, y ni siquiera el ascendente. ¿Cuál es el regente del ascendente? ¿En qué Ah, no, casa sí, sí. está? Porque ahí yo vengo a brillar o a emprender mi cuerpo físico. ¿Dónde está mi fuerza? No. Pero los horóscopos se crean en el siglo XX, a mediados del siglo XX, porque una revista en Nueva York contrata a una astróloga para que hable de astrología. Ella empieza a hablar del horóscopo. Entonces sí, es algo muy común y con lo que todos nos criamos o crecimos, pero no es la astrología tradicional, es la astrología moderna, ¿ok? Sí, sí. Entonces, claro, entonces empieza y miraban el cielo para todo, porque ahora les cuento datos curiosos con los eclipses, pero el tema es que empieza a pasar, empieza el Imperio Romano, luego viene el cristianismo, los astrólogos son expulsados de Europa y se van para todo este tema, pues para todo este tema persa, entonces caen a Bagdad, que fue ese gran esplendor astrológico, fue todo el tema del Medio Oriente, porque allá seguían siendo lo mismo, grandes científicos, mientras que para la iglesia eran herejes porque tenían la información, era la ciencia. La Sí, claro. astrología era ciencia. Que por cierto, para todos los que todavía tengan duda de si la astrología es algo, a ver qué va a pasar o de la suerte, o sea, digo, queda clarísimo, por ejemplo, lo que tú acabas de contar, Andrea, de cómo, pues tú no eras nada esotérica ni creías en esas O cosas. ni lo soy. O sea, exactamente. O sea, la gente relaciona, todavía hay gente que conozco, ¿no? De amigos que me dicen, ay, ¿cuándo me lees las cartas? Como si fuera el tarot, ¿no? Y en No, realidad, a mí me dicen, es que tú que eres astróloga, que le descartas tal y me entregan la palma de la mano. exacto. Y en realidad, todos los astrólogos somos unos geeks, o sea, realmente somos unos nerds, ¿no? Completamente. Bueno, todos los que yo conozco, la primera astróloga con la que yo fui también, creo que fue a los 15 años, te digo que me da mucha risa porque vas contando la historia de tu vida y haz de cuenta que estás contando la mía un poco, casi igualito, nada más que con carreras distintas, pero más o menos fue mi proceso muy, pero muy parecido al tuyo. Y la primera astróloga con la que fui, dije, "Pues, a ver qué me va a decir él, ¿no? Digo, pero me la habían recomendado mucho, pero yo iba así como si fuera una adivinanza o algo así. Cuando llegué a su casa, era un departamento completamente lleno de libros y yo lo que veo siempre, pues con astrólogos, es que están llenos de libros, no paramos de estudiar. Entonces, esto hago ese paréntesis porque pues, es importante ver que la astrología no es de creencia. Sí se utiliza No, la intuición, pero se utiliza una combinación de intuición y conocimiento, por eso se le llama arte y ciencia, ¿no? De pero la repente, intuición es la lectura de la simbología, porque para todos los símbolos no son lo mismo. La sí. astrología son símbolos y por eso lo llamamos intuición. Ujú. Pero entonces, listo, y esa astrología era para grandes sabios, o sea, eran personas, eran grandes saberes y eran los sabios de la época, al punto en que solo los reyes tenían con qué pagarle a un astrólogo. No todos tenían cómo adquirir a ese gran astrólogo. Sí, estaban los de los mercados, que eran los que te decían que eran los astrólogos horarios, que te lo hacían rápido. Pero bueno, era una época muy bonita, estábamos hablando que nos codiábamos con Platón, con Sócrates, o sea, era Sí, ese sí. gran saber que estaba en ese momento. Ujú. Bueno, ellos los echan cuando ellos vuelven a entrar a Europa por el estrecho y ahí se van quedando todos esos libros que venían en otros idiomas, se van quedando relegados y entraban por los monjes. Entonces los monjes los traducían
Y Tito Macia decía que los traducían con exceso de vino, entonces probablemente no escribían bien, no sabían lo que estaban traduciendo, porque una cosa es yo traducir astrología o yo traducir un libro de medicina. Seguro que si yo sé astrología, voy a traducir hermoso el texto, pero si yo no sé astrología, simplemente no le voy a poner como bien todo eso. Entonces, el cuento es que ya viene todo este tema de todos estos libros que empiezan a entrar. Ya estamos más o menos en el siglo, pues estamos hablando de la astrología medieval entre el siglo XIV, XVII, ya estamos hablando de William Lilly, que ese es otro Ptolomeo para mí, que es Ujú, el padre claro, de la marca mucho. astrología cristiana, que es todo lo que es la astrología horaria y predictiva al minuto, que Ujú. eso es impresionante. Porque una pregunta, todo está en la carta astral. Por ejemplo, ¿dónde están las llaves que se me perdieron? Sabemos si está adentro o fuera de la casa, si está al este, al oeste. O sea, es impresionante lo que se puede ver ahí. Sí, 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 es Entonces, impresionante. está en ese momento Paracelso, está William Lilly, está Nostradamus. Es como ese gran esplendor de esos astrólogos que hoy todavía decimos, wow, Ujú. porque claro, ellos estaban estudiando la anterior y venían con todos esos conocimientos, no habían borrado nada. Y todos ellos lo que hacían era todo el tiempo aplicarla e investigar qué está pasando, porque ser astrólogo no, lo importante no es leer todos estos libros, es aplicar Sí, todo claro, esto. y ver si funciona, sí, por supuesto. Sí, de hecho, y las dos técnicas, si pudiéramos resumirlo así, las dos técnicas que se utilizan hoy en día cuando no se trata de la comparativa con una carta natal, ¿no? Con una persona, sino simplemente se utilizan para eventos, sería pues la astrología horaria y la astrología electiva, ¿no? O Sí. eleccional. Entonces, igual, para los que no sepan, la astrología eleccional se utiliza para literalmente ver cuál es el mejor momento para llevar a cabo pues algún evento Un específico, evento, ¿no? Ujú. lo Entonces, que queramos. lo que queramos iniciar, un negocio, la boda, un viaje, sacar un video en YouTube, lo que sea. Y bueno, pues como siempre, en ambas, ¿no? Yo creo que es que acabo de dar un curso sobre la luna y siempre me gusta mencionarla porque pues la luna es la que marca en todas las técnicas, básicamente, es la más importante, ¿no? Que es la más cerca que tenemos de nosotros. Entonces es como, digamos, el lente principal para mí la luna pues llega a materializar, a ser físico todo lo que el cosmos nos está dictando de alguna manera. Entonces, es como un secundero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza el nuevo pensamiento científico y llegó esa gran pelea porque llegaron el telescopio, el globo aerostático, la radio, la luz, entonces la astrología la relegan. La astrología siempre estaba en todas las universidades, más o menos hasta el siglo XVIII. Estuvo en Wow. la Sorbona, estuvo en la Universidad de Salamanca, hasta el siglo XVIII se estudiaba astrología. Entonces empieza esa pelea y los astrólogos se relegan al tema de esoterismo. Esoterismo es una palabra griega que le ponen en el siglo XIX que significa hacia adentro, mirar hacia adentro. O sea, era algo que era muy hermético, muy de pocas personas, ¿ok? Que eso no fue tan chévere. Ya por ahí, en el siglo XIX, con todo el tema del psicoanálisis y de ir como a todo ese tema de la psicología, Ujú. eh, Jung y el psicoanalista famoso, Jung no, y Freud sí, o... sí, y Ajá, Freud, ajá, vuelven a sacar la astrología, pero una astrología psicológica. ajá. ¿Qué pasa? Ellos no estudiaron la astrología de atrás, ellos trajeron ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama eso? Como la Los simbología, arquetipos. exacto. Ajá, sí, y fue más Jung, ¿no? Porque según yo, Freud estaba en otro lado mucho más racional y por eso también como que no estaban muy de acuerdo, pero Jung sí se metió mucho al tema de la astrología y al tarot y todas esas, pues Pero él juntó ¿ah? tarot con astrología, pero él no fue a mirar lo que mira un astrólogo antiguo o Claro, tradicional, y sí. es el ángulo, la estrella fija, la hora planetaria, bueno, un montón de cosas. Y Ujú. eso es a lo que yo voy. Entonces, cuando nosotros estudiamos astrología humanista, nos muestran una astrología que olvidó el pasado, que eso es muy triste. Claro, claro. Entonces, es una astrología donde yo no estoy aprendiendo la base para entender qué es una cuadratura,
para entender los componentes primarios de los signos a través de los elementos, que es algo tan importante. A mí no me Pues enseñaron uno cuando pierde yo todo, porque sí, hay una inmediatez que es como rápido y pensamos que ser astrólogos con un curso básico terminamos como astrólogos. eso pensé yo cuando empecé. Yo dije, en un año empiezo a estudiar astrología, en un año ya voy a estar dando consultas, ya voy a vivir de eso. O sea, Yo cada estaba vez muy pienso que estoy equivocada. más lejos de ser astróloga, porque entre más abro, más Sí, información encuentro. sí. Entonces, Pero a mí cuando estudié astrología ni siquiera me enseñaron las dignidades planetarias. O sea, ¿qué te estudié, parece? digo, la verdad es que solamente estudié un año en esa escuela, ¿no? En la escuela de Liz Green de Londres, pero pues no, ni siquiera era todo muy arquetípico, ¿no? Muy de mitología. Exacto, porque aquí vienen, entonces dicen, ¿qué es mejor, la astrología humanista o la astrología tradicional? Y yo es como decir, ¿qué es mejor, Bach, que en la música o el reggaetón actual? No lo estoy comparando, ojo. O ¿qué es mejor, Ptolomeo o Liz Green? Porque es como gran Claro, claro. persona de la astrología humanista y la leo mucho. Tengo sus libros, pues no estoy desmeritando nada, soy de la cuna del reggaetón, pero lo que yo trato de decir es, si yo quiero ser un gran astrólogo, tengo que conocer el inicio de la astrología para utilizar dos grandes cosas. Es como yo utilizo la tradición y la modernidad para enganchar y poder trabajar las dos. Las dos astrologías no están peleadas. Sí, Es no, como para yo las nada. puedo De hecho, unir. me Es imagino lo que mismo, yo no puedo ser músico si ujú, no conozco la historia de la música. y a la hora de una consulta, yo me imagino que estábamos hablando el otro día, ¿no? Cuando platicamos, que tú, cuando haces, digamos, una consulta de retorno solar, evidentemente tienes que leer primero, analizar la carta natal para poder dar después el resto de las predicciones o entenderlo. Y cuando tú haces una lectura o estudias la carta natal, pues también seguro que usas mucho de la astrología humanista, ¿no? O psicológica para entender a la persona. Y luego ya utilizas tal vez más la tradicional para ser más puntual, o eres ya 100% tradicional. Yo ya soy muy tradicional, ¿por qué? Porque yo soy astróloga, yo no soy Ah, terapeuta, que eso ah, lo están confundiendo mucho. ujú. La gente cree que uno es un terapeuta o un líder espiritual. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Yo simplemente estudio para leer la simbología del universo. La astrología no te dice él es un bueno o un mal hombre, Sí, porque yo ni siquiera, además que me preguntan, ¿yo con qué signo soy compatible? Eso no existe en la ah, astrología. no, Ni realmente qué somos signo, intérpretes. Ujú. o sea, ni qué hombre, qué signo me va a llegar. Eso no existe. Entonces, Sí, un astrólogo es un uno empieza a intérprete, es ser muy tan diferente. tradicional, uno se vuelve tajante. Esta es la información, buena o mala, no, no sé. Esto es lo que te dice la carta astral. Entonces, sí, me meto diciendo, tienes que trabajar esto, pero ¿cómo lo hago? No, yo no sé. Ujú, ¿Qué dice la carta astral? Que yo cómo debo de trabajar. Esa no es la astrología que yo hoy practico, ¿me ujú, entiendes? ujú. Entonces sí, me he vuelto muy tradicional. La astrología tradicional trabaja 7 planetas nomás. Los últimos 3, que son los descubiertos después de el siglo XVII, que estamos hablando de Urano, Neptuno y Plutón, sí los utilizo, pero como otros indicadores diferentes. Para mí Urano sí es muy predictivo. Sí, Eh, y no utilizo, por ejemplo, pues Quirón me muestra cosas, pero no es un gran integrante de mi carta astral. claro. Sí, no, yo tampoco. Yo en realidad también uso como regentes de las casas a los tradicionales y como grandes significadores dentro de las casas a los transpersonales, ¿no? O sea, porque sí dicen mucho, pero no necesariamente son los significadores de las casas o de los signos en específico. Sí, yo estoy igual. Yo también como que regresé un poco y como dices, desaprendí un poco porque me resonó mucho más, porque empecé a ver cómo funcionaba No, y... yo no entiendo el 1 más 1 porque da 2. No como en la astrología, por ejemplo, la rueda de la fortuna. Ujú. Yo vine a entender la rueda de la fortuna cuando aprendí a leer la áfisis y le entendí la gran punto matemático o arábigo que es la rueda de la fortuna. Sí, sí. Sí, y la gran importancia que tiene la lectura de la carta natal, realmente, sí, totalmente. Entonces uno empieza a mirar que hay muchas cosas que uno no le ve la importancia en la humanista, pero todo en la carta astral tiene algo muy importante y es que todo me da información. Entonces, partamos, a mí me ha llegado gente que me dice, yo quiero hacerme la revolución solar, pero no la natal. Y yo digo, no, no te la puedes hacer conmigo.
Me Ajá, dice, ¿por qué? Yo, porque la revolución solar es el tránsito más importante de la natal y la tradicional se lee todo sobre la natal. sí, Entonces sí. yo no puedo no mirar una carta natal, Pero yo creo que porque ningún la astrólogo debería de astrología hacerlo, ¿no? O sea, no puedes ver una helenística, revolución solar sin la natal, nunca. exacto, No, no, ni sí, unos no. tránsitos Ni diarios, los tránsitos, ni sí. una áfesis, Ah, ni una liberación zodiacal, o sea, yo no podría, ni una profección, sí, si sí, hablamos no. de astrología moderna o un Claro. arco solar. Sí, Entonces, sí. lo que yo les trato es como de que no, eso es como ir donde un médico, necesito que me saque un riñón, pero no me haga revisión. Yo no quiero que mire mi cuerpo. Sí, ¿Listo? totalmente. Ok, a ver, déjame. Otra parte que me parece importante también ahí es que bueno, entonces, ¿y por qué es importante la natal? Porque la astrología antigua dice que solo va a pasar lo que está prometido en la carta astral. Entonces, hay algo que no está prometido ahí, no te va a pasar. Que esa es la pelea que hay con el tema humanista. Buenísimo, ya vamos a llegar ahora sí al tema que creo que todo el mundo va a querer poner con muchísima atención, ¿qué es esto, no? A ver, ¿qué tanto está, tú, en un sentido, olvídate medio segundo de la astrología por un minuto, nada más, dentro de tu experiencia humana, y bueno, evidentemente por tu experiencia como astróloga, porque has visto, digamos, ciertas situaciones, pero ¿qué tanto está predeterminado? ¿Qué tanto tenemos un libre albedrío en nuestra vida según tu perspectiva? La carta astral para los antiguos era un libro donde está tu vida, literal, ¿ok? Pero ese libro no es una película como creen las personas actualmente, es una simbología, ¿ok? Entonces, ahí promete algo, la carta astral promete algo. Ejemplo, a mí me prometí algo en la casa 9 que lo descubrí más o menos a los 32, 30 y tantos años. Ujú, Listo, no es que eso promesa yo vaya a ser desde el momento uno del nacimiento. exacto. Listo, entonces eso es muy importante. Pero entonces si ahí promete algo que va a pasar en este plano físico, ¿eso cuándo va a pasar? Entonces ellos dividen ese libro en capítulos, Ujú, ¿ok? claro. Y luego esos capítulos, porque hay capítulos de 20 años, si nos vamos como a unos periodos de algunas técnicas, la dividen en párrafos. Entonces, la astrología me habla de ciclos, más no de sucesos, porque yo puedo estar profectando una casa 8, que es la casa de la muerte. Yo puedo estar también pues, en una profección, que después vemos que son, pero hay varios indicadores que me habla la casa 8. Yo no le puedo decir al consultante, venga, alguien se va a morir. Entonces es No, es importante, un ¿no? año de Ajá, casa 8. ¿Y qué es la casa 8? Crisis, muertes y transformaciones. ¿Hay sí, muertes físicas? Probablemente, ujú. pero sí va a haber una muerte simbólica. Algo ahí está mutando, está cambiando. Sí, Algo porque muere. lo que siempre decimos, ¿no? Cada casa, cada signo, cada planeta tiene muchas interpretaciones, es como dices, un símbolo, pero tiene variaciones, tienen matices. Entonces, dentro de todos esos matices, pues a lo mejor el común denominador que pudiéramos resumir de una casa 8 es transformación, ¿no? Eso yo creo que no importa lo que te pase, si por dentro o por fuera, siempre Siempre va va a a hablar de suceder. muerte porque es una herencia. Algo se muere, algo se Ah, transforma, es el dinero de otros. ujú, O sea, hablemoslo literal. sí, ¿Qué es la sí, casa 8? Muerte, muertes físicas, ¿ok? La muerte. sí. También están las transformaciones, los momentos incómodos. Para mí la casa 8 y la 12 es como la noche oscura del alma. Son esos años donde yo tengo que bajar al inframundo a ver qué es lo que está pasando allá, qué es lo que tengo que morir. Ujú, También es la casa del dinero de otros, porque se llaman las casas derivadas, que es muy importante, sí, que sería la casa 7 es la casa del otro, de mi enemigo visible, es de mi contraparte, que viene siendo mi pareja, mi socio con el que yo me uno. ujú. Esa es la casa 2 de ellos, que es el dinero del otro. Entonces, algo puede haber de dinero con mi pareja, también es la casa de las herencias. Entonces, empieza, también es la casa de los temas tributarios. Entonces, ¿qué le dice a uno? Ser un buen astrólogo no es adivinar. Ser un buen astrólogo es dar toda la información, porque una casa es una guarida y por esa guarida pueden salir 8 conejos si no hay planetas. Y Ujú. si hay planetas, multiplique cada conejo por 8. Entonces es un montón de No, información. las posibilidades, yo creo que aunque sean menores, si lo encierras dentro de
con un planeta, con un aspecto en una casa y tal, siguen siendo muchas las posibilidades. Y la otra parte que quería platicar contigo es que justamente a la hora de hacer predicciones, incluso, bueno, tú me contabas que no necesariamente te gusta ver tu propia carta. Yo sí soy una, porque siento que aprendo, ¿no? Cada vez que intento hacer una autopredicción, digámoslo así. Y lo que me he dado cuenta también muchísimo es cómo son nuestras expectativas, cómo pensamos que, por ejemplo, cuando X planeta o la luna progresada hace conjunción con otro planeta o el narco solar o en cualquier cosa, estás esperando algo, tal vez específico, ¿no? Que tiene relación con esos dos y de repente no tiene nada que ver, ¿no? Pero ya cuando pasa, digamos, el evento, el suceso, dices, ah, claro, pues sí está relacionado uno con otro, Pero 100%. eso es lo que hace el astrólogo, relacionar eso. Entonces, por eso te digo, yo Ujú. les doy muchísima información de qué puede pasar, porque eso es. Entonces, vamos a ver en qué capítulo de la vida estás. Y la astrología es una ciencia de acumulación. Yo no puedo mirar solo la revolución solar. Yo tengo que mirar la carta natal encima de la revolución solar. Siempre se lee así. Esa es Ujú. la primera forma que tenemos que aprender a leerla encima. Luego se mira sola. Ujú. Luego miro la profección secundaria. Luego, perdón, sí, no, la profección, que es la técnica Ajá. helenística. Luego A la ver, progresión, perdón, progresión secundaria. Yo me baso también en los tránsitos diarios, ujú. también ya porque soy tradicional, entonces aplico las otras técnicas. Pero no es que con una yo voy a predecir un montón de cosas. Ellos utilizaban todas estas técnicas para ver dónde se acumulaba la información. Y si te están hablando de tal casa y varias técnicas apuntan ahí, ahí tienes que apuntar. Sí, No tienes que ir a totalmente. inventarle otras cosas. No es que yo quiero que me hables de pareja, pero no, este año no me está hablando de pareja. Este año me está hablando de esto. Sí, 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 totalmente. No, y la mayoría de las personas vienen, ¿no? Un poco a ver qué va a pasar con relaciones y con dinero, ¿no? Y pues sí, ni modo, a veces les tienes que decir, bueno, no veo la energía este año acá, o sea, está por este lado. Y en realidad, la mayoría cuando ya les empiezas a decir, te dicen, no, la verdad es que sí ya lo estoy sintiendo, o sea, sí, sí, sí lo estoy, sí, sí estoy sintiendo ese cambio, sí estoy sintiendo eso que me estás contando que viene a futuro, pero ya lo están empezando a vivir. Es como algo que sabemos, pero realmente la astrología a veces nos viene como a confirmar, ¿no? Es una gran herramienta de confirmación también. Oye, Pero no, mira, por ejemplo, lo que tú decías ahora, y es, bueno, tenemos dos herramientas, la astrología tradicional y la astrología humanista. Listo. Eh, entonces, yo veo una carta astral con determinadas situaciones lunares con aspectos, con planetas transpersonales, que hace que esa luna esté muy potente. Esa luna está en la casa 6, casa de la salud. Ahí puede haber un tema emocional difícil, entonces uno le dice a la persona y esa persona tiene que salir a buscar un terapeuta pues para solucionar ese problema psiquiátrico o emocional. Listo. se Eso destapa ya la está caja de ahí. Pandora. Sí, sí. Por más que yo le diga, usted va a ser sana emocionalmente, eso no es verdad. Entonces ya ahí me dice algo. Yo, por ejemplo, sufro mucho del estómago y eso es lo que la gente dice. Entonces yo puedo cambiar mi destino. No, porque yo más bien tengo, yo esa discusión la tuve con Vero y es, la astrología es no, a ver, la Pues, astrología cree fielmente en el destino, en que solamente va a pasar lo que va a suceder en esa carta astral. Entonces, yo una vez le pregunté, creo que fue a Tito, ajá, Tito, y entonces, ¿para qué el libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Y me dijo, la astrología. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tú ya sabes en qué ciclo estás y ajá. tienes la información. Entonces, el libre albedrío es la actitud que tú tomes ante el destino con esa información. Mm, Y yo dije, wow, tienes toda la razón. Entonces, claro, yo ya sé que yo hoy sufro del colon, tengo una enfermedad autoinmune en el colon. Me lo decía la carta astral, o sea, más claro no podía ser. Pero ¿qué hago? Me cuido. Ese es el libre albedrío. claro. Sí, y luego Y ves, también, perdón, como tengo esa luna, tuve problemas en casa 6 en casa 12 ajá, y tengo Marte en la 6 y ahí hay una oposición entre ellos. Sé que tengo problemas con mi ansiedad, entonces también trabajo en eso, pero yo no le puedo prometer, no es que usted es súper tranquila o usted va a ser súper tranquila. No, es algo que tengo que ser consciente y exacto. pelear con eso, entonces no existe ese libre albedrío. Y bueno, y tal vez exactamente como que también los planetas tienen una manera de sacarles el mejor lado, ¿no? Entonces, como
como siempre les digo a mis consultantes igual, ok, tú tienes a Marte sobre el ascendente. ¿Cómo podemos intentar evitar que tengas algún tema físico o algún accidente tal? Pues trabajando el Marte, haciendo más ejercicio pero con cuidado, o sacando, ¿no? Sacando esa energía, siendo proactivo, etcétera, etcétera. Y a veces, pues poco puedes darle la vuelta de, digamos, a algunos eventos externos, siento yo. Y luego también sobre la carta natal, cuando tenemos planetas en debilidad y demás, pues en principio cuando un planeta está debilitado, por ejemplo Saturno, que las dos lo tenemos en Leo, Saturno, bueno, pues Saturno sus cualidades son la de estructura, constancia, ¿no? Que justamente así igualito como... Difícil, seco, es la muerte en la antigüedad, es lo que es el gran maléfico. Y está claro que lo veamos así. Nosotros no podemos decir, ay, no, Saturno es lo máximo. Para mí sí. Después de que he vivido y he peleado con él, ya entiendo cuando viene qué puede pasar. Pero, pero es que eso es el problema de la humanista, es la romantización de la astrología. Y la astrología no es romántica. La astrología no te dice que porque es luna nueva yo tengo que ir a sembrar una hoja con las intenciones. Eso no le importa a la astrología. Pero parte de lo que se dice cuando un planeta está en, ya no recuerdo dónde lo leí, pero lo he empezado como a analizar y practicar, de hecho, es que cuando un planeta está en debilidad, ¿no? Que sería en este caso, pues entonces tú sabes que son cualidades que no necesariamente traes natas, ¿no? A lo mejor como esa estructura, constancia o ganas de hacer demasiado esfuerzo, sobre todo antes, porque tú hace rato que comentabas que antes no eras constante, que te considerabas floja, es que yo también, yo me consideraba muy dispersa, hacía un poquito de todo, pero en realidad nada, nada siempre, y hasta que descubrí la astrología igual, y bueno, el yoga y la espiritualidad, que ahora soy Pero como... ojo con lo que te voy a decir, Vero. Pero Ujú. es que uno encuentra eso porque los ciclos astrológicos le dan a uno esa determinación. Si yo no he vivido el primer retorno de Saturno, ni el segundo retorno nodal, que es Ujú. a los 37, yo creo que a los 37 es cuando uno ya encoge esa fuerza porque has vivido unos temas astrológicos importantes para descubrir muchas cosas. Estoy de acuerdo con eso. Se te activa naturalmente cuando están esos ciclos, pero a veces cuando tú aprendes que ese planeta no tienes, digamos, necesariamente las cualidades planetarias per se, no las tienes tan natas por estar en debilidad, pues si tú sabes que ese es el problema, pues le vas a tener que echar un poco de ganas para desarrollar esas cualidades. Entonces yo creo que nuestro libre albedrío también está un poco en desarrollar las cualidades del planeta que pues no está tan bien acomodado, ¿no? O sea, tú sabes que ya está, o sea, que está ahí predeterminado en tu carta, pero pues vas a intentar ver de qué manera... Sí, claro, o por sea, un lado. yo puedo ser actriz, pero si la casa 5 me la rige Sagitario y Júpiter lo tengo en Virgo, probablemente yo sí sea una actriz muy reconocida en el teatro del barrio, pero no voy para los Oscars. Eso es lo que Claro, trata de decir la sí, astrología, es eso sí, qué capacidad tiene para totalmente. eso. Ujú. Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo un tema por allá como de ejercicio, claro, tengo mucho en la 9, pero mi cuerpo físico, pues soy una persona que no fue muy alta, no tengo una contextura delgada, entonces claro, no me va a dar para ser esa gran atleta por más que me esfuerce. Sí, voy al gimnasio, hago una cosa, entonces eso es lo que realmente es la carta astral. En Claro, eso tú estoy todo lo puedes totalmente, trabajar. en eso Ujú. estoy totalmente de acuerdo y justamente es algo que es también como un taller que he querido hacer sobre el dinero, ¿no? Porque pues ya sabes, ¿no? Tanta gente, y me incluyo de ese lado, cómo durante mucho tiempo se esfuerza haciendo afirmaciones y visualizaciones para generar y bla, 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 y hacer esto y lo otro, y de repente dices, a ver, es que si vemos tu carta, pues la verdad es que está difícil, ¿no? Entonces, no importa que esté difícil, tú vas a tener generalmente lo suficiente y a lo mejor más y menos a ratos, tal, 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 pero pues aprende un poco a fluir con eso, ¿no? O sea, no sé, es complicado, es algo incluso que la No, es gente que va es a un decir, ejemplo no, no, mío. pero, Mi casa 2 la rige Piscis, yo soy ascendente Acuario. ajá, Y Júpiter lo tengo en Cáncer exaltado. Los planetas exaltados no son tan chéveres porque son son altibajos, súper sí, enérgicos. Entonces, sí. claro, está en Cáncer y tiene un mal aspecto con Venus en Libra. Entonces, el uno domiciliano, el otro exaltado en cuadratura, lo único que quieren es gastar. Entonces, sí, me va muy bien, probablemente, pero no sé manejar el dinero porque lo rige otra parte de mí que es inmanejable, que es un planeta como Júpiter exaltado en cuadratura,
los dos benéficos casi en un tema muy alto. Entonces lo que les trato de decir es, a mí la carta astral no me promete ser millonaria, eso yo lo tengo claro. Me promete ser millonaria en conocimiento, Claro, pero no en dinero. Y yo no le voy a pelear a eso. Yo ya eso total. lo tengo claro, sé que le tengo que trabajar, como decimos en Colombia, pedalear esa bicicleta un poco más para poder llegar a tener un poco de orden, pero probablemente yo no voy a ser banquera, ni inversionista, ni voy a vivir de la renta. Oye, Ojalá que sí. te tengo dos preguntas de cómo tú utilizas la astrología. A ver, primero, ¿qué tanto utilizas la astrología leccional para hacer tus decisiones del día a día? Nunca. Ok. La otra, ¿qué tipo de metodología utilizas para temporalizar? Por ejemplo, el retorno solar, tú ya ves que en las profecciones, bueno, se supone que hay meses, ¿no? Eh, en las profecciones, bueno, pues se utiliza el mes, ¿no? Y luego así. Pero no sé si tú utilices eso o no. Para mí, no. La liberación zodiacal, Para mí, no. ajá, ok. Para O ti no ha sea, funcionado. yo no consulto con nadie. O Ajá. sea, a mí no me hacen la carta Ah, para astral. ti no, pero me refiero para... Pero para todas las personas sí. Pero si estás hablando de Andrea Betancourt, yo, por ejemplo, hago un viaje a Egipto cada año. Ujú. Yo ni siquiera me fijo si Mercurio está retrógrado, ni hago un tema eleccional. ¿Por qué? Porque es un país donde necesito una época del año que sí o sí tiene que ser esa, para lo que yo prometo en ese viaje. Segundo, prefiero una luna llena para que ellos puedan ver una luna en Egipto. Entonces, hago un montón de cosas que prima es la promesa de venta Ujú. antes que la astrología leccional. Por eso, todos, o sea, en casa de herrero, asadón de palo, decimos acá, o sea, Claro. eh, pero sí me fijo en mi revolución solar, en todo eso. ¿Qué hago yo cuando hago una carta astral? Yo, cuando ya es segunda consulta, lo primero que miro es la luna profectada, la luna que tú trabajas, que es la progresión lunar, la progresión secundaria, me parece súper importante y dónde está el sol. Ujú. Luego, siempre miro la profección y la profección es una técnica que ahorita la explicamos si nos alcanza, Sí, que es qué casa, porque es literal, se va a potencializar ese año, o sea, qué activa. área de Ujú. mi carta astral. De acuerdo a tu edad, ¿qué casa se activa, no? ¿Qué área de vida? Exacto. Ajá. Y ahí se va mirando otros temas. Ujú. Eh, Ahí inmediatamente la comparo con la revolución solar y veo qué está pasando en esa casa. Bueno, y empiezo, como lo que digo, a empezar a buscar esa acumulación de información. Ujú. Luego me paso a los tránsitos diarios, que realmente la carta natal, perdón, la revolución solar es el tránsito más importante del año. Ujú. Entonces, los tránsitos es mirar la carta natal, la revolución solar sobre la carta natal. Y dime Luego algo, ¿ahí miro, sí aplicas lo del mes, las profecciones por mes o no? ya te voy a decir, no, no me gusta predisponer a las personas ni ser Dios. Ok. Ya te voy a No, nada más. explicar esa Ok, parte. No, ya te voy a explicar por qué. sí. Entonces, utilizo profecciones, luego me voy para las fardarias, luego Ujú. me voy a mirar si está en un periodo pico en Ujú. liberación zodiacal o si está cercano a una áfesis o a una liberación. Ujú. Y lo que ya me estoy quedando más tiempo es en la dirección primaria, que es lo que yo estudiaba con Tito, que se llaman las eh, atacires, que son unos relojes que Sí. van andando con el tiempo Y es para fascinante también, pero es hoy fascinante, es súper sí, predictivo sí. respecto a qué está pasando en la carta. Entonces, ya ahí es súper completo y ni siquiera, ahí yo a veces ni he mirado la revolución solar sola, o sea, solo la revolución solar. Y ahí ya tuve todo el tema de predicción muy claramente. ¿Qué atasires utilizas tú? Utilizo el 12 pues que es la profección normal, el 20 el 60 Ujú. a veces el 120 porque es el atacir de la casa 10 el 360 termina siendo una. ¿El 60 lo utilizas para para temas románticos? No, no, románticos se utiliza el El 25. 25, sí es cierto. ¿Para qué era el 60? Ese sí ya no me acuerdo. El 60 es es como un atacir sociológico, porque es 4 veces, o sea, 60 da exacto como por el tema
Y es muy importante, no quiero Son decir eventos importantes, ¿no? O sea, generales. eventos importantes, pero son ciclos, para mí el más importante es el ciclo del 60. Sociológicos están el 12, el 20, el 60, el 360 y el 120. Ok, Y para ya que los vean. otros Ajá. están más por preguntas específicas. Ok. Igual lo vamos a ver ahora cuando, bueno, eso de los otarcires después, esperamos. Pero nada más para que igual entiendan un poquito cómo son técnicas que son, ¿cómo les llaman? No, no son los tránsitos reales que están sucediendo, sino que se va moviendo, digamos, ¿cómo le dices? Un cálculo. No, son cálculos que se dan a través Sí. de los movimientos celestes, Ujú. eh, y no es un tránsito como lo que nosotros conocemos, que los planetas tienen diferentes velocidades. Es simplemente la carta natal y encima Simbólicos, está es lo otra que. vez la natal y se va moviendo como un reloj, como un bloque. Exacto. Entonces, Entonces, como cálculos simbólicos, ¿no? Se les llama así un poco, puede ser, como, sí, creo no, que no son tan hay una simbólicos, son muy palabra. matemáticos, porque Ah, lo que son las direcciones primarias y los atacires es, nosotros tenemos una eclíptica que se mide en grados y ujú. un ecuador que se mide en tiempos. Entonces, ¿qué hacen estas dos técnicas? Es como yo paso los grados a tiempo. Entonces, ahí se utiliza la ascensión recta y la ascensión oblicua, y es muy importante dónde está el consultante, y ahí es un tema divino de la astrología, que es la astronomía para astrólogos, y es entender de dónde viene el ascendente, de dónde viene el medio cielo, que es un punto tan importante, porque el medio cielo para mí es el segundo grado más importante, pues primero es el ascendente. Ujú. Ese grado es crítico en tu vida, Sí, por es llamarlo como así. cuando te vuelves persona física, básicamente. Entonces, Exacto. sí, ujú. Entonces, todo lo que se toque el ascendente, por ejemplo, para mí las conjunciones más importantes siempre las va a dar los planetas que toquen el ascendente y el regente del ascendente. Exacto. Porque eso rige tu cuerpo físico y estamos en un plano físico. ¿Por Ujú. qué la gente le da tanta importancia al calendario solar? Que eso lo vine a entender después de que empecé a estudiar mucho el tema de la egiptología. Y es porque nosotros tenemos un calendario gregoriano que todavía se basa mucho en el sol, o sea, en el tema de Sí. Egipto, de todo este el tema Ra, solar, de Ujú. Amón. Sí. Entonces, eh, nosotros como la astrología es geocéntrica, es quieta, es como decir este tazón. Ujú. Y el sol, como ellos veían que el sol salía y se escondía y volvía y moría, entonces ellos pensaban que el sol era el que le daba la vuelta a la Tierra. Ajá. Entonces, la astrología, entonces lo que nosotros vemos son la rueda zodiacal. Y como sabemos que cada planeta se queda tantos días exactamente, esto es harina de otro costal, como decimos acá, Sí. pero la astrología eh, occidental y la astrología oriental, que es la Védica y astrología cosas. védica, se crean en el mismo momento de la historia o empiezan en el mismo momento. La astrología occidental o trópico, que es la que nosotros utilizamos Ujú. acá o lo que estamos hablando nosotros, siempre comienza en el equinoccio de primavera, mientras esta comienza en una estrella fija. Entonces, aquí está la precesión. Entonces, Ujú. ella se basa en las constelaciones, nosotros no. Nosotros cuando decimos el sol está en Libra, está pasando por la rueda zodiacal en el signo de Libra, No pero tiene nada está que ver con la constelación de Libra, que Está 24 grados diferencia la constelación. y luego va moviéndose también. Que luego eso es lo que dices, bueno, las constelaciones dónde empiezan y dónde terminan también. Entonces, como sabemos cuál es el equinoccio de primavera y ahí sabemos que está Aries y Sí. se queda a cada 30 grados y más o menos es un grado, entonces, claro, sabemos dónde está el sol. Por eso hablamos de signos solares, que Ujú. realmente no son tan importantes. Porque el signo solar debería ser igual de importante al signo lunar, porque son las dos luminarias. Y aquí hay otras cosas que nos podríamos quedar hablando años, Vero, pero en la astrología tradicional es súper importante la Sí. secta. Si yo No, nací de día y si yo nací de noche. Yo, totalmente. como nací de día, es más importante mi signo solar. Pero si Vero nació de noche, para ella es más importante su signo lunar, Sí, sí, porque era exacto. la luminaria del día y la luminaria de la noche. Entonces, por eso te digo, la astrología tradicional es hermosa. A mí me encantaría que tuviéramos miles de programas más, porque de verdad creo que es fascinante. Pero bueno, no, tú dime cómo ves el tiempo, cómo ves tu tiempo, son.
nos quedan 25 minutos. ¿Quieres ver la carta? ¿Quieres que lo hagamos en un No, segundo tengo una programa? idea. Yo sí la quiero ver, pero ¿Ah? no, está bien, porque después podríamos hacer algo como de preguntas y respuestas. ¿Ok? Ujú. Perfecto. Bueno, les voy a... Ah, ¿me dejas compartir la pantalla, por favor? Ya estás viendo profecciones, ¿cierto? Ya. Sí, perfecto. Para los antiguos, la técnica más importante era la profección y la dirección primaria. Esas eran las dos técnicas para ellos que más utilizaban en la antigüedad, como en el tema de predicción a través del el año de lo que estaba pasando. ¿Ok? ¿Ok? La profección es una traducción de la palabra avanzar, progresar. Listo. Ujú. Es una técnica helenística, eso quiere decir que es del siglo I, Claudio Ptolomeo. Es súper importante y para todos se los recomiendo a los que estudian astrología entender el estado zodiacal de los planetas. Esas son las dignidades. Si está cómodo, si está incómodo, si está en término. Es un poquito ladrillo, o sea, como cuando uno le tiran un ladrillo que uno dice, uy, ¿qué es esto tan duro? Pero que cuando uno lo abre, vas a abrir como un sinfín de información para el consultante. Oye, hablando de esto, ¿tú qué tanto utilizas el puntaje? ¿Te guías más por cómo lo ves así en general o realmente haces un puntaje como le hacían ellos así y sacas Puntaje sí lo necesito para la astrología horaria. para Es la muy horaria sí, pero importante, para una lectura normal lo utilizas? pero sí utilizo muy en cuenta eh, a ver, partamos de un hecho. En la antigüedad, los planetas, las casas no tenían signos. Eso es algo inventado hace poco. Ok. Listo. La casa uno era la casa uno, pero ahí gozaba Mercurio, porque Mercurio es el mensajero de los dioses, es el que le da como el que media entre el día y la noche. Entonces, Ujú, ahí en la casa uno es las 6 de la mañana o cuando sale el sol, ahí está. Entonces, ahí está Mercurio. Listo. ujú. Luego están las luminarias. Entonces, el sol lo ponen en la casa 9 porque hace un sextil con el ascendente. Perdón, un trígono con el ascendente, entonces ahí queda el sol, y la luna lo hacen en el opuesto y complementario, que es la casa 3. Mírame que el sol es como, está en la casa de la fe, de las religiones, era Apolo, el oráculo de Delfos, ese es el Sí, tema de la astrología, ¿ok? claro. Y la luna, que era tan rápida, además es muy rápida, la ponen en la casa 3 y son esos viajes cortos. No, tiene todo el Eh, sentido. Y bueno, también Júpiter en Casa Nueva me hace todo el sentido, pero en realidad tanto el Sol como Júpiter son como grandes, pues, dioses, ¿no? Entonces, pues, por ahí. Entiendo las dos Entonces, partes, pero ahí sí. ellos gozan. Entonces, si tú tienes una luna en la casa 3 tienes una dignidad accidental, Sí. porque esa luna está en un punto donde ella se siente o está en gozo, se llamaban en gozo. Luego están los benéficos. Al gran benéfico lo ponen de día en la secta diurna porque está sobre el horizonte o sobre la línea del ascendente y el medio cielo y le dan la casa 11. La casa 11 es súper benéfica, en la antigüedad la llaman el buen daimon, que es como esa casa de la suerte. Entonces, si tenemos planetas ahí, tenemos una fuerza, ya de por sí porque es la casa de Júpiter, pero Júpiter ahí goza, ¿ok? Ajá. Y en la opuesta y complementaria, que es la casa 5 le dan el gozo a Venus, A Venus, ¿ok? sí. Que Que también es tiene todo el la sentido. Sí. luminaria, que es el benéfico de la secta nocturna. Sí. Que bueno, eso habrá, sí, sí hay que entender, yo creo que de base las dignidades, pero también en AstroSeek creo que es muy útil de pronto calcular, hay una parte que se llama planetas Pero yo dominantes. creo que es más rico entenderla, porque si tú entiendes Total. que hay planetas que gozan, Sí. que según Tito Macia, que me parece muy chévere, que si un planeta está en cúspide de cualquier casa, tiene más fuerza que un planeta que está en la mitad de la casa. También hay una regla ptolomeica, si un planeta está a 5 grados de la siguiente casa, no estoy hablando del signo, Ajá. ya pasa a esa casa, a menos de que esté retrógrado. Entonces, claro, uno empieza, entonces tú me hablas de qué dignidad, yo no lo sumo, pero empiezo a ver que de pronto es un Marte en Capricornio, como vi ayer, retrógrado, ya ahí Ujú. no es tan bueno. No, totalmente, sí. Entonces, cuando Si lo hablamos de ves, lo entiendes. dignidades, es muy importante estudiar qué es una dignidad. Y más que el punto, es como todos lo interpretamos, porque yo estoy seguro que si un consultante viene donde mí, le voy a decir algo y donde ti le vas a decir algo. Y Ujú. las dos somos acertadas. Claro, exacto, totalmente.
Sí, sí. Pero bueno, para mí era muy interesante ver en Astrocicla, ¿verdad? Que yo no sé si ellos tomen en cuenta desde si el planeta está en una cúspide o no, pero pues Que está si está en interesante verlo. gozo, Ajá. que si el planeta está en término, que es súper bonito porque los términos es muy importante, sobre todo. Entonces, bueno, pero es muy Sí, importante entender el estado zodiacal. sí, no, En es la que son capas, con la astrología, astrología son capas y capas, así como tú decías, ¿no? Que parte de la carta natal, que a lo mejor no lo ves muy claro en cierta etapa de la vida, de pronto se activa, entonces es como descubrir la siguiente capa de la cebolla de tu carta natal y vas a seguir descubriendo, pero no, yo ahora, todavía ¿no? encuentro cosas en mi carta natal. Hoy todavía Por encuentro supuesto. demasiada información porque sí, estudio con mi carta, pero no me la leo Ajá. para tomar decisiones, ¿me entiendes? Sí, sí, ok, ok, buenísimo. Siempre utilizamos signos enteros. Ujú, Eso es súper importante sí. Para las eh, profesiones en específico, ¿no? para todo. Cuando hablamos de tradicional, es súper importante trabajar con signos enteros y paralelo con la domificación que tú uses. Yo Ujú, uso plácidos y sí, ahora que estoy un poquito conociendo el tema de las direcciones primarias, me estoy como coqueteando el tema de topocéntrico, ¿no? topocéntrico, sí, señor. Que suena muy lógico el topocéntrico, la verdad. Sí. Y bueno, creo que no hay tanta diferencia, ¿no? Tal vez para los países muy lejanos, muy al Polo Norte, Polo Sur, sí, pero bueno, para los que estamos en este lado igual no tanto. Perdón, ajá. Utilizamos aspectos ptolomeicos, nada más ptolomeicos, que es conjunción, que no es un aspecto, pero lo tomamos como aspecto. Es conjunción, sextil, trígono, cuadratura y oposición. Son súper importantes, o sea, tenerlos claros. Ok. Y por último, los 7 planetas tradicionales, porque son los que para la astrología antigua, ellos sabían que existían otros planetas, porque Urano se veía a veces como titilante, pero son los planetas que emiten luz sobre la Tierra. Por eso la astrología, porque es la energía de ellos sobre la Tierra, los que se ven a ojo desnudo. Siempre Claro. hablamos que la Luna y el Sol son luminarias y de ahí los personales, que serían entonces Mercurio, Venus y Marte, y por último los cronocratores o los sociales, que son Júpiter y Saturno. Ujú, Entonces, lo que les decía algo, la carta astral promete algo, nos dice qué y cómo ocurrirá, pero no el cuándo. ¿Ok? Entonces, yo sabía que tenía un stellium en la 9, fulano sabe que tiene un stellium en la 10. No sé, alguien sabe que tiene a Saturno en tal casa, pero eso cuándo va a pasar lo que dice que va a pasar ahí. Entonces, por eso ellos dividen la vida en periodos y cada periodo es gobernado por un planeta o hay un gobernante. ujú. Y eso es lo que se llama el señor del tiempo, el cronocrator, el señor del año. Y es lo más importante, acompañado del regente del ascendente de la revolución solar. Es súper importante como empezar como a Y se empieza, familiarizarse total. no solo con el sol, que es lo que vimos, ¿dónde cayó el sol? En la revolución solar siempre le va a caer encima del sol. Por eso es muy importante como ver todo el global. Yo digo que la astrología uno aprende puntadas y después como que hace una gran manta con todo ese conocimiento. No, total, no es que es fascinante, yo de verdad, sí. Entonces, la profección nos dice que el ascendente, porque se puede profectar desde cualquier parte, pero el ascendente es muy importante porque es mi cuerpo físico. Entonces, quiero que saber qué le va a pasar al consultante o a mí misma, siempre voy a mirar el ascendente. Porque Claro. en el ascendente cabe todo, cabe mi parte económica, así suene muy loco, pero es yo en el plano físico. Sí. Entonces, el ascendente cada año avanza 30 grados. Entonces, lo que tú me decías, las profecciones continuas, que es cuando va avanzando mes a mes, o Ujú, la profección como la revolución solar, que es la foto del momento en que cumplimos años. Listo. sí, ujú. Entonces, si yo nací con el ascendente a 5 grados de Acuario, entonces eso es en el momento en que nací, está así. Entonces, a mi año de vida, cuando cumpla un año, va a estar a 5 grados, pero ya no de Acuario, de Piscis. Y así se va yendo. Exacto. Entonces, el área que se profecta o que ilumina la profección, el estado zodiacal del planeta que rija esa casa, que es súper importante, antiguo, entonces no puedo ir a ver, no es que Escorpio me lo rige Plutón, no, Escorpio lo rige Marte. Ajá. Entonces tengo que ir a mirar cómo está ese planeta, en qué casa está ubicado en mi carta natal,
qué dignidades tiene, dónde queda en la revolución solar, qué aspectos hace con mi carta natal y si en esa casa que estoy profectando hay planetas, también van a ser participantes Ujú. de esa película, ¿ok? Sí, que Porque, justo, ¿no? ojo, Había algunos astrólogos de antaño que decían que los planetas que estaban dentro, de pronto les daban más importancia a los que estaban dentro antes del regente, ¿no? Pero sí, el regente creo que... pero es que Ajá. tienes toda la razón, pero a veces el regente, el ascendente y todo está en las 7 y estoy profectando 7. Y uno dice, bueno, es que aquí no es como a rajatabla, como lo que está Ujú. escrito, no, aquí es como, y eso es lo rico de escuchar a otros astrólogos, porque como de ensayar, a ti qué te sirve, tú qué haces, pero Sí, lo que yo siempre he dicho, si tú no haces cartas astrales, no vas a poder aprender, porque es que una cosa es leerlo, otro es practicarlo. sí, totalmente, totalmente. Pero yo creo que sí, el regente, bueno, sí, depende, como tú dices, es cuando donde se carga la energía, ahí está. Y cuando la carta te habla, ya sabes, más bien, ¿no? Aquí hay una carta astral básica, moderna, donde siempre Aries es la casa uno y así sucesivamente. Y aquí estamos viendo que cuando yo tengo 0 años, 12, 24, 36, 48, 60 y 72, es la casa uno que me están diciendo un comienzo de algo. Ujú. Si perfecto la casa 2, economía, mi valor, temas muy desde el dinero y lo material. También es una casa que fija, que tengo que solidificar este año. La 3 me están hablando de hermanos, de traslados, de temas de cómo me traslado, pues carros, aviones, de estudios rápidos, puede ser, o estudios también pueden ser de colegio, también están hablando de primos, pero me habla todo que va a estar muy enfocado a esa casa 3 y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, que estoy terminando mi casa 10, estoy entonces a los 45 años, yo trabajo mi casa 10. Este año que cumple años en octubre, entonces ya voy a pasar a casa 11 y ahí se pone todo el foco con el regente de esa casa para eh, el consultante. Se utilizan signos enteros y es muy importante entender que las casas de signos enteros es, si mi ascendente puede estar a 29 grados de acuario, la casa uno toda es acuario. ¿Qué Exacto. pasa? El ascendente, el medio cielo, el descendente y el bajo cielo siempre van a estar en el grado exacto, pero la casa es completa. ¿Ok? Exacto. Entonces, desde que tú naces hasta el primer año sería la casa uno, ¿no? Del Hay año peleas con 2. astrólogos y dicen que el de los 0 a los 1 sería la casa 12, pero yo hago lo que diga Ptolomeo. No, sí. Bueno, eso no lo había escuchado, pero sí, pues sí, yo creo que sí, más bien sería la uno, ¿no? Bueno, a mí aparte funciona, es como, y si te das cuenta, justo como estas edades son tan importantes, ¿no? Estaba pensando, cuando se activa profectada, cuando se profecta, por ejemplo, la casa uno o las casas angulares, pero especialmente la uno, pues son momentos muy importantes, ¿no? Y ahí también es Y el... dice algo muy importante que ahorita se me quedó en el tintero. Ajá, Un planeta en una casa angular es un planeta que tiene una dignidad accidental. Es además, que yo puedo tener a la luna en Capricornio, pero en la casa 1 ya es una luna fuerte. claro, eso también. Ujú, sí. Bueno, entonces, listo. Y aquí vamos a hacer algo. Metámonos a AstroSeek, ¿les parece? Nos metemos a AstroSeek. Esta es la página de AstroSeek. Es muy fácil. Vuelvo a hacerlo si quieren. Aquí en la primera pestaña tienen para hacer su carta natal, De hecho, la por ahí también, calculación de la como viene ascensional. en español, se los puede sacar en español, creo, ¿no? No, no, se traba un poco. Ah, ok, ok. Entonces ponemos astrología tradicional. Ujú. Aquí siempre me fijo, tradicional astrología, miren que está el Ujú. símbolo mundi, que es muy importante conocerlo también para la astrología tradicional. Tú naciste el 3 de febrero Sí, del 78 a las 003. exacto. Ahí dice 73. No, ya no me pongas más años porque es suficiente con Perdón. por sí.
Entonces, aquí me dicen que estoy en signos enteros, que el zodiaco es tropical y los términos que voy a utilizar son los términos egipcios. Eso es una de las dignidades. Pongo calcular la carta y esto es lo que me muestra. Esta es la carta con signos enteros. Entonces, ustedes pueden ver que todo su casa 1 la rige Escorpio, pero el ascendente lo tengo claro que está a 2. O sea, la casa 1 comienza en 00 de Escorpio y termina a 29, 59, 59 de Escorpio, ¿ok? Aquí simplemente es el regente de la casa. Sí. Aquí abajo me va a mostrar que me parece súper bueno la hora planetaria. Ella nació en el día de Júpiter, o sea que probablemente nació un jueves, probablemente no, naciste un jueves. Bueno, sí, ya era la madrugada del viernes. O sea, como fue justo a medianoche, era la madrugada del viernes. En la hora de Venus. Ajá, Eso es sí, muy importante después entender eso. ok. Listo. Ah, Este punto, para que entendamos, se llama la sisigia. Fue la última lunación antes de nacer. Una lunación es una luna nueva o una luna llena. Aquí vemos que realmente el sol está aquí, fue una luna llena. ujú. ¿Ok? Fue la última, y este es un punto muy importante en la carta astral, que aquí Fíjate, sería el punto 3 grados de Leo. ya ves que te había dicho que yo pues, no la había visto mucho el otro día que estábamos analizando el tema de Día del Trabajo, del último día del trabajo. Creo que se activó la cisigia, fíjate. ¿Ok? Ujú. Tenemos entonces a la rueda de la fortuna y nos acompaña también eh, el punto del espíritu, que son dos puntos muy importantes. Este es fortuna, es algo que yo no domino, como lo que dijimos, el cuerpo físico en la antigüedad, la riqueza, Ujú. el que yo iba en un avión y se haya caído, eso es algo que no lo puedo controlar. Sí, Después lo explico. claro. Y está el punto del espíritu, que es otro punto matemático también que utiliza la luna, el sol y el ascendente, siempre están equidistantes y es el punto de la luminaria donde ya sí está mi voluntad, lo que yo puedo lograr a través de mi parte laboral, porque es como la voluntad de crear algo, ¿ok? También es un punto muy importante. Ujú. Miren que no tenemos los planetas transpersonales. No está el vértex, ni el antivértex, ni el infortunio, ¿ok? Ujú. Aquí tengo un cuadro muy completo. Está la carta astral de la sisigia. Hay muchísima información, las horas planetarias, la dodecatemoria, que también son puntos muy importantes, la anticia, la contranticia, porque es que hay demasiada información en astrología medieval, Sí, no. antigua y medieval. Ajá. Entonces, llegamos a este punto. Entonces, yo lo que estoy viendo es que Verónica, desde el 3 de febrero de este año, está trabajando su casa 10, la casa del reconocimiento profesional, y ella tiene ahí la rige Leo, entonces ella está en un año de profección del sol, ¿ok? Aquí me dicen que yo puedo abrir irme solamente como para como para una página donde solo vamos a hablar de profecciones. Entonces, lo hundo. Entonces, aquí me va a dar lo siguiente, la profección que fue lo que vimos ahora, que es esta, la anual. Ujú. Luego quiero ver la profección encima de la natal. Entonces, esa fue la que yo les mostré. Exacto. Entonces, vamos a ver, a mí me parece como importante aquí mirar como qué planetas pueden estar conjuntos. Aquí veo que está en una profección casa 10, a mí me encanta la casa 10, pero bueno. Sí, Aquí vemos la profección con su carta natal, o sea, la continua. Vamos a ver en estos, ella cumplió años en febrero, entonces han pasado marzo, abril, mayo, junio, ya van 4 meses desde que ella cumplió años. y queda el ascendente justo en medio justo sobre el medio cielo, ¿no? Que yo también, por eso te decía, tengo, bueno, esperanza de que sea un mejor año que otro que tuve. Ok. Seguro que sí. Bueno, Pero siempre vamos a verla igual a cada que cumple ella. Cada que ella cumple 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, esto va a estar muy similar porque pues simplemente es los planetas, como les dije yo ahora, en esa cuadratura, ¿ok?
¿Qué necesito ir a ver? ¿Cómo voy a interpretar eso en la revolución solar, que es el momento presente de su vida? ¿Ok? Entonces aquí me da la opción de buscar retorno solar. Y voy a poner 2023, que es el que estamos viendo. Entonces, en el retorno solar veo su carta natal y yo veo que ella tiene el sol en la casa 4, temas inmobiliarios, temas de país. En la antigüedad era la carta astral del papá, no de la mamá. La mamá es moderna cuando le pusieron a que era cáncer, pero la mamá es algo visible, el embarazo es algo visible, entonces algo que se ve en la 10. Mientras que el padre dicen que es un acto de fe, es algo invisible, nadie sabe realmente quién es el padre, por eso está en la casa 4, que es la parte más oscura de la noche. ¿Ok? Entonces, algo me está hablando de casa 4. Entonces, la casa del padre, hay personas que lo asocian con la madre. Me está hablando de temas inmobiliarios, temas de mi país. Pero para mí ahí hay movimiento, como que le están diciendo a través de casa 10, pero yo no sé si es que trabajas en tu casa, si te están hablando de algo como laboral dentro de la casa o trabajar con algo o algún movimiento para tu tema laboral a través de temas de casa, ¿ok? Por ahí empieza uno a mirar. ¿Dónde quedó ese sol? En la casa 5. O sea, mírame que ya sobrepuesta, ella está, el sol ya nació en la casa 4, pero ese sol está sobre la 5. Me está hablando de creaciones, proyectos, placeres, hijos, Proyectos desde casa, ¿no? viajes, ¿ok? Y el ascendente le queda en la casa 12, pero sobre el nodo norte. El nodo norte en la antigüedad era de la cualidad de Júpiter, entonces ahí estás creciendo en algo, algo tiene que crecer. Este año está muy ligado a misión, ¿ok? Sí, Ahí hay el una propósito misión, del alma, ¿no? Un poco. claro, porque el ascendente, ella va a estar muy encerrada este año. ¿Encerrada qué? Creando, encerrada en su casa, creando temas muy profesionales, ¿ok? Casa 12 sí, ¿no? Igual darles más información. La casa 12 muchas veces no tiene que ser un encierro o retiro necesariamente ni espiritual ni por enfermedad. Muchas veces literalmente estás armando proyectos y por eso es que te aíslas del mundo. Es aislamiento de cualquier tipo, ¿no? Allá. Yo empiezo a leer esa revolución solar. Ella tiene a Plutón muy cerca, porque ella tiene el ascendente y por ende las cúspides de los ejes, que es el bajo cielo, el descendente muy cerca de, pues porque está a 2 grados y ya dijimos que las casas enteras estaban casi no, empezaban en el grado 0. Sí. Entonces, yo a Plutón no lo leo en tránsito, a menos de que esté encima de un planeta personal, porque Plutón se puede quedar 2 años en los mismos grados. Entonces, cuando uno tiene a Plutón sobre el ascendente y dice que se va a morir, eso no va a pasar, porque es que Ah. Plutón no indica, Ujú, porque es muy lento. Eso es lo que les quiero mostrar. Yo Plutón, por ser tan lento, no lo miro tanto en los tránsitos. sí, estoy de acuerdo. Vi algo muy importante y es que el medio cielo de ella le queda sobre su casa 9. Entonces le están diciendo que su tema profesional lo tiene que expandir a temas internacionales. O sea, tiene que abrirse a otros países. Mm. Y la luna está domiciliada en cáncer, entonces va a ser un año donde va a estar muy popular, porque es que la luna en cáncer, la luna es el pueblo, es la popularidad. Entonces hay que trabajar mucho como en ese acercamiento, muy desde los temas de la luna, intuición, femenino, hogar, ¿ok? Sí, total. Sí, Bueno, eso es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Que la luna tiene que ver con qué tan público estás hacia allá afuera. Eso es algo que poca gente, bueno, en astrología mundana, que es la sí, astrología como política o más social o más de país, la luna es el pueblo, la sí. luna es la empatía, la luna, las personas que tienen la luna en cáncer en casa 10, pues uno con esa luna métase a la alcaldía porque podrías estar tan popular que con una elección popular podrías ganar algo, ¿ok? Buenísimo, buenísimo. Prefiero ganar en conocimiento y ¿cómo se llama? Imagen astrológica, que va todo por ahí, ¿verdad?
Miren que el descendente, que es la pareja, tiene a Júpiter, Ujú, pero está tocando al nodo sur. Entonces, ahí hay un tema de pareja ujú. que no me está hablando ella, pero miren que es tan bonito uno leer la carta, la revolución solar encima de la natal, Increíble, porque sí. ahí hay algo donde está incómoda, la casa 6 es una casa incómoda. Ujú, Una casa 6 necesita rutina, cuidado, algo está enfermo. ujú. Listo. Entonces, ahí está ese tema de pareja o de socios, porque también es una sociedad laboral. No, y hasta los clientes, bueno, también van en la casa 7, ¿no? Y incluso tu público, sí. Ujú. eh. O sea que el Pero Júpiter, mírame que en la antigüedad la casa 6 era la casa de los esclavos. mm, sí, sí, sí. Entonces, hay algún tipo de sociedad Mm, o de relación donde esta persona, sin importar quién es, puede que se esté sintiendo esclavizada. ujú. Porque es como si esa relación prometiera mucho por ese Júpiter en el descendente, pero en el nodo sur es de la naturaleza de Saturno, no es tan chévere, algo está incómodo. Sí. Entonces, ella me va a preguntar, ¿cómo está mi relación de pareja? O cómo está mi relación comercial, o yo no le puedo decir, no, eso se va a acabar, no. Ahí hay una crisis, ahí hay una incomodidad, tienes Sí. que trabajar en eso. Y ¿Cómo aunque trabajo en Júpiter eso? sea benéfico, por ejemplo, ¿no? Que algunas personas dirán, pero es Júpiter. Y bueno, para empezar, yo Júpiter lo tengo, es el planeta más debilitado de toda mi carta, ¿no? Está en casa 8, está en Géminis, está aspectando, bueno, en sextil con Saturno, que medio ahí se echan la mano, pero realmente es muy débil, entonces a mí, pues Júpiter no, no necesariamente me va a traer nada tan positivo, pero bueno, y también Pero Júpiter también eso puede expande, ¿no? ser, aquí empieza uno a unir los saberes y dice, pero este está con el nodo sur, ella sigue aprendiendo, ella sigue repitiendo algo a nivel de pareja o de sociedad, Ujú. porque es algo que este año puede que vuelva a ocurrir un suceso muy de nodo sur, algo que yo tengo que soltar, algo que yo tengo que, porque el nodo sur es la cola del dragón, es el excremento. O algún hábito, ¿no? También ahí la casa 6 tiene que ver con hábitos, también podría ir por ahí, ¿no? Ujú. Y ya la miro sola. Entonces, estaba profectando la casa 10, ¿cierto? Ay, perdón, del 2023, perdón. Buenísimo Astrosique, ¿eh? ¿De A dónde mí esto es lo más fácil. sí, sí. Entonces, miren, ¿cómo les parece que ella le estaba hablando de casa 10? Y cuando yo veo una luna domiciliado en Cáncer en la casa 10 es maravillosa, porque Ok. la luna está en su domicilio, le está prometiendo popularidad, grandeza, muy acercamiento desde el femenino, muchísima intuición, una persona muy empática a la hora de hablar. Mm. Entonces, ella está atrayendo, está haciendo como este año más amorosa y eso hace que la gente la quiera más. Listo. Entonces, míreme que hay ya, sí, casa 10. Está muy ¿El sol interesante porque dónde yo me no tomaba en queda? cuenta la casa 10 por casa 10 solamente, sino el signo relacionado con la casa 10 de la casa natal, ¿eh? Yo nunca había tomado en cuenta la casa 10 en el retorno solar, aunque estuviera en cáncer. ¿Me Claro, explico? porque me está hablando de la casa 10 y yo tengo Sí, que quién sí. rige esa casa 10, porque es que es un Ah, todo. Yo no, bueno, no, claro, a lo que sí, claro, porque estás viendo que se van juntando los puntos, ¿no? Sí, en ese aspecto sí. ok. ¿Qué va a pasar? Yo creo que esta popularidad va a hacer que mucha gente se le acerque, porque Júpiter se exalta en el signo de Cáncer y entre la 10 y la 7 hay una cuadratura. Entonces probablemente la vean tan popular que va a haber mucha gente que se te quiera acercar a decirte, ven, unámonos, hagamos. Mm, Pero ojo que esas uniones pueden llegar a ser muy de casa 6 porque esa 7 estaba sobre la 6 sí, incómodas, donde yo soy la que trabajo porque entonces yo me esclavizo y el otro no hace nada, mm, o un tema de sanar relaciones de pareja este año, ¿ok? claro. Mm, me habló de la casa 4 y en Ujú, la casa 4 tengo a Mercurio, Mercurio en movimiento, Mercurio en algún momento, pues, bueno, y esa casa 4 la rige Capricornio. Voy, ujú, miro, Saturno está domiciliado, está en Acuario, ujú. está muy cerca de su casa 6.
Pero ese Mercurio en la casa 4 a mí me está hablando de movimiento. Ahí hay movimiento, ahí hay un movimiento, o si es tu propia casa, de algún arreglo que tenga que ver con aire, ventanas, hoy estás diciendo que está haciendo mucho calor, Ujú. listo. Sí, sí, También puede ser, si yo vivo rentada, me toca irme para otro lado, probablemente me puedan sacar rápidamente o yo me quiera ir para otro lado. claro, movimiento de casa también puede ser, sí. Ujú. Entonces ahí empieza uno a leer, entonces ahí, mírame, no he mirado sino un solo punto y llevo 25 minutos hablando y no, ni siquiera he mirado el restante. Claro. Ujú. Sí, me encanta, buenísimo. Qué lindo, qué bueno que hayas podido dar como también pues un ejemplo de tus consultas y tus lecturas. Buenísimo. Porque lo que te digo es, yo Ajá. no te estoy diciendo que este año te va a llamar fulano de tal o Sí, no, yo te estoy diciendo, es un año, ¿vos en qué me enfoco? En la parte profesional. ¿Cómo así? Yo, si enfocas en lo profesional, disfrutemos, hagas este año todo lo profesional que pueda, tienes el sol en las 5, tienes que trabajar mucho tu tema creativo, ese sol tiene una cuadratura con Urano, entonces, ojo, porque vas a estar muy ansiosa, muy reactiva, empiezo una cosa, la dejo, no me llena, pero también ahí hay una cuadratura que luego vemos que las cuadraturas también son maravillosas y esas casas también me hablan de dinero. Entonces también hay que enfocarnos en ese tema económico. Pero bueno, eso es un completo. no, además, la cuadratura de Urano con el Sol la tengo natal, o sea que también, ¿no? Es parte de que cuando se repite un aspecto que tú ya tienes en tu carta natal, pues le da un como una doble importancia, ¿no? Ujú. O sea, como que te recuerda, otra vez como regresando al tema de que la carta te promete y cuando llega un aspecto a ser el mismo aspecto que tú tienes en tu carta natal, es como, a ver, vamos a mover esto que ya está en tu carta natal, ¿no? Sí. Bueno, pero ya, yo creo que Maravilloso. ya no podemos dar más ejemplos porque se No, nos ya. alarga demasiado. Terminamos haciendo 2 horas. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, no, oye, por favor, cuéntanos, creo que vas a tener un curso próximamente. Voy a poner también en la descripción del video o en la pantalla tus redes, ¿no? Para que te ubiquen. Pero cuéntanos, qué vas a hacer próximamente para que estén enterados todos? Mira, mañana empiezo curso básico de astrología. Es un curso creado, escrito literalmente por mí de cómo aprendí yo sola astrología Ujú. y entendiendo como la base de todo. Ese lo dicto una vez al año, ya está cerrado pues porque empieza mañana. Ok, Luego en agosto comienzo Los Señores del Tiempo para dictarlos desde la página de María Blaquier, que es una gran astróloga. sí, sí. Y adicional voy a hacer un curso de interpretación. Con todo lo que yo tengo, vamos a aprender a interpretar. Solo es interpretar, es como un curso avanzado, solo práctico. Solo práctico, increíble. Eso hace mucha Sí, falta, ¿eh? Hace mucha falta ese tipo de cursos que nada más sean de eso, justo. porque lo que yo te decía, ¿Puedes poner las cámaras, porfa? Es que creo que yo no puedo, pero ahí está. Buenísimo. porque siempre digo que es que en la práctica está todo. O sea, yo te puedo entregar toda la teoría, pero si no te enseño a practicar o a quitarle el miedo a la interpretación o a los aspectos que la gente los ve tan difíciles, es como lo interesante de la astrología. ¿No te pasaba Dicho las eso, primeras veces que te tardabas 5 días en darle tu primera consulta? Bueno, yo me tardaba, es que yo soy muy perfeccionista, me daba miedo, que me faltara algo, entonces era como 5 días. O sea, yo me bueno, demoraba no también cinco, para eso, pero muchas para horas. eso. También es exactamente. Ujú. Pero, pero sí, dicto esos 3 cursos al año, más o menos. Buenísimo. Andrea, muchísimas gracias. De verdad, me encantaría como hacer esto recurrente, si quieres. Claro, lo podemos hacer. No, pues vamos cuadrando, dejamos descansar un poquito a Ah, tu comunidad sí, sí, y sí. cuadramos uno para que lo hagamos el próximo mes, donde podríamos explicar el tema de las fardarias Ujú. de la liberación zodiacal. Y si Me te encanta. hacen preguntas, las podríamos resolver en el otro video.